Cuando estamos trabajando en el primer cuadrante, tanto la coordenada en X como en Y son positivas. En el segundo cuadrante la coordenada en X es negativa y la coordenada en Y es positiva. En el tercer cuadrante, ambas coordenadas, tanto en X como en Y, son negativas. Y en el cuarto cuadrante, la coordenada en X es positiva porque está hacia la derecha, ¿cierto? Pero la coordenada en Y es negativa. Si se fija acá, estos vectores que tenemos en el plano cartesiano, F1, F2 y F3, están en distintos cuadrantes, ¿ya? Cada uno de los vectores que yo les estoy dando acá está con su respectivo módulo y con un ángulo. Por lo tanto, hay que hacer la transformación para obtener las coordenadas tanto en X como en Y de cada uno de los módulos que tenemos acá. Vectores. Veamos. Recuerden que para transformar entonces, o para obtener la coordenada tanto en X como en Y de los vectores, tenemos que utilizar la fórmula que sería el módulo, ya sea por el seno o por el coseno del ángulo. ¿De qué depende si es seno o coseno? De cuál está topando, ¿cierto? Y en qué eje. Por ejemplo, F1. El F1 que tenemos acá tiene un ángulo de 45 grados y este ángulo de 45 grados está topando en el eje X, ¿cierto? Si nosotros hacemos la descomposición del vector, tenemos acá un vector que estaría en X y otro que estaría en Y. Por lo tanto, el que estaría aquí en X, hacia el lado derecho, está topando al ángulo de 45 grados, ¿ya? Por lo tanto, aquí coseno pasaría a ser el adyacente y el adyacente está en X. Y aquí el opuesto sería Y. Por lo tanto, el opuesto lo vamos a colocar con el ángulo seno, ¿ya? Eso es lo primero que hay que analizar. Entonces acá F1, si lo descomponemos en X, vamos a tener ¿qué cosa? Los 300 newton por el coseno de 45 grados. Positivo, porque está en el primer cuadrante. Acá vamos a tener también los 300 newton multiplicado por el seno de 45 grados. F2 ahora. F2, fíjese que el ángulo de 75 está en esta dirección, ¿ya? Si yo hago la descomposición entonces del vector, voy a ampliar un poquito aquí la imagen. Si yo hago la descomposición de este vector, tengo en Y, va a ir hacia abajo, ¿cierto? Ahí, voy a ampliar un poquito el grosor aquí. Entonces en Y va a ir hacia abajo y en X va a ir hacia la izquierda. Hacia allá. Por lo tanto, el ángulo en este caso está topando en X o en Y. Según el ángulo que tenemos ahí, ese ángulo de 75 está topando en Y, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, Y en este caso pasa a ser coseno. ¿Ya? Aquí el módulo vale 450 newton. Y aquí el X sería seno. ¿Seno de cuánto? De los 75 grados. Y acá tendría los 450 newton por el coseno de los 75 grados. Ahora, trabajando en el tercer cuadrante, dijimos que tanto X como Y son negativos, así que tenemos que colocar aquí el signo menos, y acá también tenemos que colocar el signo menos, ¿ya? En ambos. ¿Quién me estaba hablando? Profe, ese es F3. Ah, gracias, F3. Toda la razón, señorita. Vamos a copiar esto de aquí y lo vamos a poner aquí en F3. Ya, ahí sí. F2 entonces, acá tenemos F2. También el 60 está en esa partecita de ahí, ¿ya? Y ese 60 estaría topando a X. Vamos a aprovechar la descomposición que hicimos de F3. Y si yo descompongo aquí, está topando en Y, perdón, no en X. Ahí estaría entonces la descomposición en X de ese vector ahí.
Y estaría la descomposición en I. Por lo tanto, también está topando en I. Así que vamos a hacer entonces el coseno estaría en el eje Y, acá. Tendríamos entonces el módulo que dar, recuerde que cuando estamos trabajando en el cuarto cuadrante, X es positivo. Así que aquí sería 800 newton, pero por el coseno o por el seno, según lo que vimos recién, seno, coseno. ¿Qué ángulo nos corresponde ahí? Seno, ¿cierto? Porque es el opuesto a 60 grados. Por lo tanto, aquí sería seno de 60 grados. Y acá vamos a tener menos 800. ¿Por qué menos 800? Porque está en la dirección negativa de I, está hacia abajo. Aquí sería menos 800 por newton por el coseno de los 60 grados. Ahí. Ya, vamos a calcular entonces el resultado de cada uno de los que tenemos ahí. Recuerde que la calculadora tiene que estar en tej para que nos dé el resultado. Aquí sería 300 por el coseno de 45. Eso nos da 212,13. 13 newton, ¿ya? El seno y el coseno de 45 son los únicos que son iguales, por lo tanto aquí el resultado me va a dar exactamente lo mismo. Solo cuando tengo un ángulo de 45, ¿ya? Vamos a colocarlo en negrita y para diferenciar. Veamos el valor acá de F2. Aquí tenemos 800 por el seno de 60. Así que ahí nos daría 692,82. 692,82 newton. Acá tenemos menos 800. Sería acá por el coseno de 60. Menos 400. Recuerde que el signo tiene que ir bajándolo, ¿ya? Pues no se le va a olvidar porque si no ahí cuando haga la suma de los vectores se le va a cambiar todo. F3 entonces sería menos 450 por 75 grados. Eso nos da menos 434,666, así que lo vamos a aproximar a 67. Menos 434,67. Acá tenemos entonces menos 450 por el 75. Coseno de 75. Eso nos da menos 116. Menos 116,468. Así que lo vamos a aproximar a 47. La sumatoria entonces de X y la sumatoria de Y tenemos que sacar. Buenas tardes, don Michael. Ya, vamos a ver cuánto nos da el valor de X. Serían los 212,13 más los 692,82 menos los 434,67. Eso nos da entonces 470,8. 470,28 newton. Sería entonces el resultado. Y al otro lado tenemos los 212,13 menos 4. Hola, profe. Chao, profe. Hola. ¿Qué le pasa? Menos 116, tenemos menos 304,34 newton. ¿Ya? ¿En qué cuadrante estaría ubicado el resultante? Sería el vector resultante. ¿En qué cuadrante nos quedaría ubicado el vector resultante? Chicos, primero, segundo, tercero, cuarto. Tercero.
¿Ya? Recuerde que cuarto, ¿cierto? El X es positivo, ¿sí? Los X positivos están hacia la derecha, siempre. Y los Y negativos están hacia abajo, por lo tanto estaría en el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Ya, ahí tenemos entonces el vector resultante. Nos está diciendo hallar el vector resultante, el módulo y la dirección. ¿Cómo se obtenía el módulo de un vector? ¿Utilizando qué cosa? Pitágoras, ¿cierto? Vamos a insertar acá la ecuación. Por lo tanto, aquí el módulo del vector resultante va a ser igual a ¿qué? A la raíz de el primero al cuadrado, o sea, lo que nos dio aquí la coordenada en X. Eso al cuadrado. Más o menos, en este caso, lo vamos a poner entre paréntesis, los 304, lo que nos dio aquí en la coordenada en Y. Y eso al cuadrado. ¿Ya? Recuerde que eso de ahí es para obtener ¿qué cosa? Para obtener el módulo del vector resultante. ¿Qué es lo que era el módulo? El módulo es el tamaño del vector resultante. ¿Cuánto nos daría en este caso? 470.28 al cuadrado, los 304.34 al cuadrado. Eso nos queda, voy a sacar inmediatamente la raíz, 560,16. 560,16 newton, entonces ese sería el tamaño del vector resultante. ¿Cómo sacamos el ángulo? Nos dice que este vector entonces estaría ubicado en el cuarto cuadrante, ¿ya? En el cuarto cuadrante significa que estaría en esta dirección, en la dirección que tengo acá en este vector, ¿ya? Dirección, no estoy diciendo que sea el mismo vector. Por lo tanto, si yo quiero sacar el ángulo, y el ángulo lo estoy tomando aquí en la partecita de arriba, voy a dibujar aquí una línea. Si yo quiero sacar el ángulo aquí, ¿ya? Recuerde que el ángulo es ¿qué cosa? Opuesto partido por adyacente. Por lo tanto, el opuesto sería la coordenada en Y y el adyacente va a ser la coordenada en X, ¿ya? Veamos entonces. Recuerde que para obtener el ángulo teníamos que ocupar ¿qué cosa? Tangente a la menos 1 o la inversa. Vamos a insertar aquí la fórmula. Entonces aquí vamos a colocar el ángulo alfa. Va a ser igual a ¿qué cosa? A tangente a la menos 1 de opuesto partido por adyacente. Dijimos en este caso que el opuesto era el valor de Y, o sea, los 304,34 newton. Y esto dividido en el adyacente. ¿Cuál es el adyacente? 470,28, o sea, la coordenada en X. ¿Cuánto me daría ese ángulo de ahí? Recuerde que la calculadora es tangente a la menos 1, ¿cierto? Con el signo menos 304,34 dividido en los 470,28. Ahí. Tengo menos 32,9. Ese sería el ángulo. Menos 32,9. ¿Por qué da negativo ese ángulo? Porque se abre en sentido horario. Ya recuerde que cuando yo estoy abriendo un ángulo en sentido horario hacia abajo siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque los ángulos se cuentan de 0. Los ángulos positivos van en esta dirección, desde 0 hacia el lado hacia allá. Entonces yo tengo ángulos que se abren en sentido positivo, ¿ya? Pero cuando yo tengo un ángulo que se está abriendo en esta dirección, en sentido horario, los ángulos le van a dar negativos. Eso le dio negativo. ¿Qué teníamos que hacer cuando el ángulo nos daba negativo? Si nosotros tenemos el ángulo en este pedacito de aquí, es el ángulo que acabamos de sacar, que sería los 32,9. Teníamos que, en este caso, sumarle ¿cuánto? 360. Déjenme buscar aquí. Ya, al ángulo que nos acaba de dar, nosotros necesitamos el ángulo original, o sea, el ángulo que viene desde 0, el ángulo alfa,
sería ¿qué cosa? Los 360 grados, que es el círculo completo, le voy a restar lo que me acaba de dar, los 32,9. Entonces 360 menos 32,9, eso me da 327,1. 327,1. Por lo tanto, ese es el ángulo del vector resultante, este de aquí. Bien, hicimos varios ejercicios, ¿ya? La manera de proceder es exactamente la misma. Tiene que descomponer cada uno de los vectores, fijarse en qué cuadrante están, ¿cierto? Por ejemplo, aquí F1 está justamente en el eje X, ¿ya? Como F1 está justamente en el eje X, este eje X está en el sentido negativo, o sea, este módulo de aquí es negativo. Sería menos 400 newton. En Y no hay movimiento porque está justo en el eje X, por lo tanto en Y sería igual 0. El segundo vector, tenemos acá F2, en este cuadrante. ¿Qué cuadrante es este? Primer cuadrante. ¿Qué pasaba en el primer cuadrante? Tanto X como Y son positivos. Por lo tanto, aquí tenemos 250, ¿cierto? Por el coseno o seno del ángulo. Fíjese que el ángulo de 45 está aquí, ¿sí? Por lo tanto, si yo hago la descomposición de ese vector en X y en Y me va a quedar para arriba, ahí, y en X me va a quedar hacia la derecha. Este ángulo de 45, ¿a cuál está topando? ¿A qué eje? ¿Al eje X o al eje Y? Ahí lo amplío un poquito más. Ya. Ese ángulo de 45 grados, ¿a qué eje está topando entonces? Al eje Y. Chicos, al eje Y, ¿cierto? Ya, sabemos que los módulos tanto en X como en Y son positivos. Aquí está topando al eje Y, por lo tanto el eje X va a ser seno. El seno de 45 grados. Y acá este va a ser coseno de 45 grados. Ahí. Profe, F3, el si seno yo hago la de X. Sí, porque recuerde que el ángulo en este caso está topando ahí, por lo tanto, siempre el lado que topa al ángulo es coseno, siempre. ¿Sí? Y como está topando ahí, Y pasa a ser coseno y X queda como seno. F3. Si yo descompongo F3, tengo hacia arriba Y hacia el lado izquierdo la descomposición en X. ¿Ya? Por lo tanto, aquí voy a tener el módulo, ya que está hacia el lado izquierdo, este va a ser negativo, menos los 200 newton, y este ángulo de aquí estaba topando ¿a qué eje? Al eje X, ¿cierto? El ángulo de 30 estaría topando el eje X, abajito. Por lo tanto, coseno está en X, coseno de 30 grados. Y acá tengo los 200 positivos, perdón, porque está hacia el lado positivo de Y, newton, por el seno de 30 grados. Ahí. Veamos entonces cuánto nos dan esos resultados de acá. En el primero aquí no hay nada que hacer porque ya está ok. Veamos acá en el segundo, nos da 250 por el seno de 45. Eso nos queda menos 176,77 newton. Recuerde que el coseno y el seno de 45 son los únicos que son iguales. Por lo tanto, aquí se va a repetir también el mismo numerito. Voy a colocar en negrita acá para después ir sumando. Hay que sumar S. Este de acá. Ahí. Ya. El último acá. El menos 200 por el coseno de 30. Eso me da 173,2.
menos 173,20 newton. Acá entonces tengo 200 por el seno de 30. Esto me va a dar 100. Ahí. Ahora tenemos que hacer la sumatoria de x y de y. Si alguien puede hacer la sumatoria de x y el otro la sumatoria de y, se lo agradezco. Y mientras tanto voy a colocar la fórmula del módulo. Ya. Entonces, x, la señorita Daniela dice que es menos 396,43 y el valor de y sería 276,77. Gracias, don Carlos. Ya. Vamos a colocar. Ya, por lo tanto aquí el módulo, ¿cierto? Va a ser el valor que nos acaba de dar en x, aquí, menos los 396. Y acá tenemos el valor de y, que serían los 276,77 al cuadrado. Ahí. Ya veamos cuánto nos da eso. Tenemos entonces los 396,43 al cuadrado más los 276,77 al cuadrado. Y eso bajo raíz nos da 483,48. 483,48 newtons. Ese sería entonces el tamaño de nuestro vector resultante. ¿Qué nos falta entonces? El ángulo. Vamos a obtener el ángulo. ¿En qué cuadrante nos quedaría el vector resultante? Este vector resultante, ¿en qué ángulo? ¿Qué cuadrante nos quedaría? Según los signos que yo tengo ahí. Segundo, ¿cierto? En el segundo cuadrante el valor de x es negativo y el valor de y es positivo, ¿ya? Por lo tanto, el vector resultante nos estaría quedando en esta dirección, en la dirección de F3. ¿Cómo voy a obtener el ángulo? Si me está quedando en la dirección de F3, ¿ya? Y yo quiero entonces obtener el valor del ángulo. Quiero obtener el valor, por ejemplo, el ángulo aquí, ¿ya? Si yo quiero obtener el valor de ese ángulo, el opuesto entonces sería, ¿qué cosa? El opuesto va a ser el valor de y, ¿ya? El opuesto pasa a ser y. Entonces aquí tendríamos y que vale los 276,77. Eso dividido en el adyacente. El adyacente pasaría a ser el valor de x, negativo, los 396,43. Veamos cuánto nos da ese ángulo de ahí. Tangente a la menos 1, entonces, de los 276,77 dividido en menos los 396,43. Eso nos da menos 34,92. ¿Por qué da negativo? Porque recuerde que usted lo está abriendo en sentido horario. Ya siempre que yo estoy abriendo un ángulo en sentido horario me va a dar negativo.
Recuerde que este ángulo lo estoy abriendo hacia allá, en esta dirección, o sea, en sentido horario. Ahora, ¿cuál es el ángulo que a mí me sirve? El ángulo que viene desde aquí hasta ese punto de ahí. El ángulo que parte de 0. Ese es el ángulo que representa el vector resultante. Por lo tanto, ¿qué me falta acá hacer en este ejercicio? Me falta entonces, voy a colocar aquí para poder poner la ecuación. Aquí. Entonces el valor de alfa va a ser igual a ¿qué? Si yo tomo el ángulo completo acá, ¿cierto? El ángulo extendido, ¿cuántos grados son? Son 180, ¿cierto? Son 180 grados. Y a los 180 grados tengo que restarle ¿cuánto? El ángulo que saqué, los 34,92. Y ahí me daría el ángulo del vector resultante. Entonces aquí tengo los 180 menos los 34,92 y eso me da 145,08. Eso de ahí sería entonces el ángulo del vector resultante. ¿Consultas con respecto a este tipo de ejercicios, chicos? ¿Clarísimo? Con respecto al vector en dos dimensiones. ¿Ya? Está el valor en y, el valor en x. ¿Ya? Me están diciendo que el vector resultante, según los datos que me dieron, tiene acá entonces en x, tiene aproximadamente los 396, voy a colocarla acá en rojo, sería menos 396,43 newton. Ya, ahí tengo el valor de la coordenada en x. La coordenada en y que me dio del vector resultante, acá arribita, esa coordenada era los 276,77 newton. ¿Ya? Esa sería mi coordenada en y. Esas son las coordenadas del vector resultante que yo obtuve, que vimos que quedaba en qué cuadrante, en el segundo cuadrante. Entonces, si yo tiro el vector de este ejercicio, ya voy a tirar aquí una línea que va a unir entonces la coordenada que estoy obteniendo en y lo va a unir con la coordenada que obtuve en x, donde se cruzan entonces esos dos puntos es donde me está. Espera un poquito, estoy con el Cloud. Ya. Ay, qué suena. No, lo tengo doble. A ver.
Ya, ahí sí. ¿Se escucha ahora, chicos? Ya. Le explicaba entonces, don Carlos, que usted obtuvo la coordenada en X del vector resultante, que sería los menos 396,43, y también obtuvo la coordenada en Y del vector resultante, que eran los 276,77. ¿Ya? Cuando hizo la unión entonces de esas dos coordenadas, le dio el vector resultante, que es la línea recta que está aquí en morado. ¿Cómo yo obtengo el módulo de ese vector o el tamaño de ese vector? Utilizando Pitágoras, que fue el valor de R. ¿Cuánto era el valor de R? Los 483,48. ¿Ya? Ese fue entonces el tamaño de ese vector. Profe, eso me dio 483,49. Ah, porque le aproximó el último valor. ¿Ya? Pero en eso no hay problema, entre 48 y 49 no es mucho la diferencia, además que son decimales. Ya, y lo otro que obtuvimos también de este vector fue el valor del ángulo, ¿cierto? Y el valor del ángulo entonces, el que nos dio fueron los 145,08. Este de aquí entonces es el vector, o sea, el ángulo que nos dio finalmente. Ahí. Eso fue lo que nosotros hemos estado haciendo con el tema de los vectores en dos dimensiones. Ya. ¿Se entiende, don Carlos, los resultados que nos estuvieron dando? Ya. Ok. Ahí está. Vamos a hacer el último de este y nos vamos a los vectores en tres dimensiones. Acá. Entonces vamos a descomponer cada uno de los vectores. Ya. Don Carlos me va a descomponer el vector F1 en X y en Y. La señorita Daniela me va a descomponer el vector F2 en X y en Y. Don Francisco me va a descomponer el vector F3 en X y en Y. Y don Gonzalo me va a descomponer el vector F4 en X y en Y. Y me van dando los resultados. Cuando tengamos el valor de los resultados, entonces, la señorita Soto me va a hacer la sumatoria de las fuerzas en X. Don Marcelo Núñez me va a hacer la sumatoria de las fuerzas en Y. Comencemos. Me van dando los resultados entonces. Yo voy a anotar. Recuerde que tiene que analizar el ángulo. ¿Dónde estaría el ángulo? Y si es positivo o negativo lo que le va a dar. Espero su respuesta. Que sea para hoy, sí. Ya, aquí don Carlos, 670 por el coseno 23. Voy a ir anotando. Vaya dándome con los resultados, don... Ya,
Don Carlos está listo. ¿Quién seguía con el F2? La señorita Soto, o sea, la señorita Daniela Fierro. ¿Ya? Ya. ¿Qué sigue? Ya, profe, F3 en X menos 450 por coseno ¿Ya? en Y menos 450 por seno de... En el primero la X me dio menos 225. ¿20 cuánto? 25. Ya. ¿Y en Y el el otro? otro menos 389,71. Ya. Gracias. ¿El que sigue? 71. Ah, este uno. Ya. Ya. Gracias. ¿Quién sigue? Don Gonzalo. Menos 570 por el coseno de 45. Y ese le dio 403,05. Y después acá tengo 570 por coseno de 45. Ya, don Marcelo, entonces me puede sumar las coordenadas en X, por favor, y don Michael, las coordenadas en Y. La suma de lo que está en negrito. Ya, entonces acá le dio 190,98. Don Michael, las coordenadas en Y, porfa. Les quiero ver. ¿Sumó ya don Michael o no? Me dio otro resultado. Me dio menos 234,55. A ver, 261,79 menos 500,71 menos 389,71 más 403,05. Ah, sí. Ahí sí. Menos 225,.
55. ¿En qué cuadrante queda ubicado entonces el vector resultante? ¿El vector resultante en qué En el cuadrante 4, queda? ¿no? En el cuarto, El ¿cierto? Porque el X es positivo y el Y es negativo. Bien. Vamos a sacar entonces el módulo y el ángulo. Aquí el módulo entonces nos va a dar, este sería los 190,98. Ahí. Ya, obtenga el valor del módulo cada uno para ver si es que está metiendo bien los dedos a la calculadora. Hágalo usted mismo, dijo. Veamos cuánto le está dando el valor del módulo. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Ya? ¿Alguien más? Ahí tengo un resultado. ¿El resto? ¿Ya? ¿Alguien más? Tenemos dos opciones ahí. Menos 85,72. ¿Menos cuánto? 85,72. Ah, no, me equivoqué, perdón. Se me fue una coma. 190. Menos 53,22. Ya. ¿Alguien más? Don Francisco, ¿cuánto le dio usted? 0,028. Menos 0,028. 0,028. A ver. Ya. Ya, veamos. Para empezar, si le dio negativo dentro de la raíz, póngase una X gigante así. Fa, malo, error. Las raíces negativas en los números reales no van. Así que no se puede. Recuerde ¿Profe? que todo número negativo elevado al cuadrado le queda positivo. Dígame. Ah, era elevado a 2 y le uso elevado a menos 1. ¿Qué sé? No. Todo número negativo elevado al cuadrado le va a quedar sí o sí positivo, ¿ya? Por lo tanto, tome el primero. ¿Cómo le recomiendo que lo haga? Resuelva primero lo que está dentro de la raíz. O sea, coloque en la calculadora primero 190,98 al cuadrado. Más. Puede abrir un paréntesis ahí. Menos, ¿cierto? Los 225,55. Cierra el paréntesis y lo pone al cuadrado. Haga primero lo de adentro, le pones igual en la calculadora y luego aplique la raíz. Después le pone raíz, ¿cierto? Y le da el resultado. El resultado entonces sería 295,54. Ahí está, ¿ya? Ahí está el resultado. Entonces, este vector resultante nos queda en el cuarto cuadrante, ¿ya? Según lo que obtuvimos recién. Vamos a ver entonces. Si yo lo tengo en el cuarto cuadrante, ya el vector está quedando aquí.
Por lo tanto, yo voy a obtener el ángulo en esta parte del plano cartesiano. Entonces aquí tendría en X me dio 100,55 dividido en los 190,98. Y ese ángulo de aquí entonces nos había dado menos 49,74. Y ya vimos que hay que restarle los 360, ¿cierto? Ya. 360 menos 49,75. Que eran los 310,25 o 26. Ya, ahí está el valor del ángulo. Entonces, un ejercicio de esto sería para el taller y ahora vamos a pasar a 3D. Acá tenemos en 3 dimensiones. ¿Ya? Le dice hallar la fuerza resultante en el punto A. Observemos primero el ejercicio que tenemos acá. Voy a compartir aquí la pantalla completa. Ahí. Y ya. Le dice hallar la fuerza resultante en el punto A. Observe el punto A. Observemos el plano que tenemos acá. Tenemos el plano que está en 3 dimensiones acá. Tengo aquí el eje X. Fíjese, el eje X positivo está en esta dirección, hacia adelante. ¿Ya? El eje X negativo está hacia atrás. Tengo el eje Y positivo que está hacia la derecha. Y tengo el Y negativo que está hacia la izquierda. Además, tengo la altura que representa el eje Z positivo para arriba. Y si esto estuviera, por ejemplo, bajo tierra, tendría el eje Z negativo hacia abajo, ¿ya? Entonces aquí hay un poste que está con unos tensores, ¿sí? O un pilar con unos tensores, o una torre que tiene cables que lo están anclando por el viento. Entonces, le están pidiendo que encuentre la fuerza resultante en el punto A y le están diciendo que la fuerza que está actuando en B son 520 newton, la fuerza que está actuando en C son 680 newton, y la fuerza que está actuando en D son 560 newton. Y aparte le están dando, le dice que hay un punto aquí en C y le están dando las distancias. Ojo cómo vamos a leer las distancias. Mire, estos 18 metros representan a la distancia que está aquí, o sea, la distancia que es del fondo, del I. Estos 18 metros entonces representan a la distancia de la coordenada en I. Y los 16 metros que están aquí representan a la coordenada en X, ¿ya? También tenemos aquí el vector o el punto B en el espacio, que simplemente está en la coordenada en Y, pero la coordenada en Y negativa, aquí. Y también tenemos acá el punto D en el espacio en 3 dimensiones. El primer paso para encontrar la fuerza resultante en el punto A es hallar las coordenadas de cada punto, ¿ya? Vamos a ver cuánto vale la coordenada de B, la coordenada de C, la coordenada de D y por supuesto la coordenada de A, ¿ya? Vamos a analizar eso entonces. Observe primero el punto A, aquí. El punto A está arriba, ¿sí? Tiene la coordenada en Z, me dice que vale ¿cuánto? 24 metros. La altura entonces de este poste es de 24 metros. Recuerde que cuando nosotros estamos trabajando en 3 dimensiones, el orden del punto va a ser la coordenada en X, la coordenada en Y y finalmente vamos a tener la coordenada en Z. Ese es el orden.
¿Ya? Vámonos al punto A. El punto A está justo en el centro. Aquí en el centro, la partecita de abajo, partimos en 0, 0. Por lo tanto, esta torre no tiene movimiento en X y en Y en el punto A, porque el punto A está justo aquí al centro de O. Así que la coordenada del punto A en X es 0, la coordenada en Y también es 0 porque no hay movimiento, y lo único que tiene es en Z, o sea, tiene la altura. ¿Cuánto vale la altura? La altura vale 24. Ahí tendríamos la coordenada de A. ¿Se entiende lo que acabo de sacar, chicos? ¿El resto me escucha cortado o don Michael me escucha cortado? Chicos, No sé, profe, no escucha puedo bien saber tú de al aquí si es menos. que está cortado o no. Ya. No, pero ¿usted escucha bien o no? No escucho, dice. Bien, gracias a usted. Ya, tal vez la conexión. A lo mejor es la conexión. Sí, porque me dice que don Gonzalo tiene mala conexión. Don Francisco Alarcón igual. Ahora se me escucha bien. Ya. O sea que, profe, Reingresa entonces, don. en los celulares la conexión es malísima, se pierde Sí, un poco profe, de yo señal escucho bien. y se pone, se Ya. atrasa, se adelanta, eso. Ah, ya. Ok. Gracias. Ya. Ya. Sacamos entonces la coordenada en A. Ya, lo primero que vamos a hacer, le dije, es obtener cada una de las coordenadas de los puntos que están aquí en pantalla. Vámonos al punto B, aquí. Lo mismo, vamos a obtener el valor de la coordenada tanto en X, en Y y en Z. Entonces, en X no tiene movimiento el punto B, porque B está justo en Y. Así que en X va a ser 0. ¿Cuánto vale en Y? En Y dice que vale 10 metros, pero ojo que está hacia el lado negativo de Y, porque aquí están los Y positivos en este sentido. Para acá están los Y positivos, pero para allá están los Y negativos. ¿Ya? O sea, por lo tanto, aquí tengo menos 10 metros. Y la coordenada en Z no tiene, porque tampoco tengo altura. Así que la coordenada en Z es 0. Ahí tendríamos entonces las coordenadas del punto B. Vámonos a C. Este de aquí. Vamos a obtener entonces las coordenadas de C. Ya. La coordenada en X primero. En X avanza hasta este punto. ¿Ya? La coordenada en X está representada en el fondo por esta distancia. Esto representa X. Por lo tanto, está hacia el lado positivo de X. Los X positivos están hacia acá y los X negativos están hacia atrás. O sea que tendríamos la coordenada en X que son 16 metros. Coma. La coordenada en Y. La coordenada en Y está representada por esta parte de aquí. La coordenada en Y también está hacia el lado positivo, o sea, vale 18. Y la coordenada en Z, ya que no tiene altura, esto vale 0 en Z. Ahí. Y me falta D. Lo mismo entonces, vamos a obtener la coordenada en X, en Y y en Z.
Ya, la coordenada en X. La coordenada en X lo da esta parte de aquí. O sea, la coordenada en X vale esta distancia. La coordenada en X, entonces, ¿cuántos metros son? 12, pero recuerde que está hacia el lado negativo de X. Por lo tanto, aquí sería menos 12. La coordenada en Y lo da esta distancia de aquí. Entonces la coordenada en Y lo da esa distancia que está desde al lado positivo de Y, por lo tanto serían 8 metros. Y me falta la coordenada en Z, ya que no tiene altura, la coordenada en Z es 0. ¿Ya?